Vamos a comenzar con WhatsApps. Vaya capítulos que llevamos por entregas, serie por entregas de WhatsApps que se han filtrado, que está publicando el diario El Mundo. Sánchez, Ábalos, pero ojo, ya hemos visto que aparecen los varones socialistas díscolos y críticos, Lambán, Paje, Fernández Vara, los últimos también, recaditos para Pablo Iglesias, para Margarita Robles. Vamos a entrar en detalles, pero primero, ¿qué os están pareciendo todos estos WhatsApps? Mi pregunta seguramente es, ¿os sorprenden o no os sorprenden de lo que estamos descubriendo de Pedro Sánchez, fundamentalmente? A mí no me sorprenden en absoluto, y creo que estos mensajes lo que vienen es a confirmar sospechas que teníamos muchos desde hace un tiempo largo. La gran pregunta que nos queda en el aire la tiene que responder Pedro Sánchez. Es porque este señor hace unos años no estaba capacitado para salir del gobierno y sin embargo después él mismo le escribe para decirle que le echa de menos. Esa gran pregunta, que es la que nos deja estos WhatsApps, es la que tendrá que responder el presidente del gobierno. Pero yo también me refería si de alguna manera corrobora la impresión que tenemos de Sánchez en las formas que utiliza. No, a mí lo que sí que me ha sorprendido, lo ha destacado antes el exministro Wert y me ha gustado, es que el léxico que utiliza José Luis Ábalos es exquisito y está muy por encima de la media del resto de los españoles. El de Ábalos. El de Ábalos. Bien. A ver, David, tu primera impresión de estos WhatsApps. A mí no me sorprende, ¿no? Yo creo que cualquiera que conozca un poco la dinámica interna de los grandes partidos sabe perfectamente que existen estas rivalidades internas, odios, muchas veces personales. Y hay una cosa que parece que se nos olvida todo este proceso entre Ábalos y Sánchez, y es que Ábalos fue la mano derecha de Sánchez cuando las primarias, en su momento del PSOE en 2017, que fue un momento muy traumático internamente para el Partido Socialista. Entonces, yo no me sorprende nada esos mensajes, porque yo creo que esa complicidad que debieron desarrollar en ese momento no se rompe tan fácilmente, ¿no? Es como si ahora apareciesen unos de WhatsApps de entre Rejón y Pablo Iglesias antes de que tuviesen el cisma interno que tuvieron. Pues al final son dos personas que han trabajado mucho juntos. Aparte de eso, ¿qué quiere decir? Pues que al final lo que importa ahora es que quién lo ha filtrado, para qué y qué es lo que falta por salir, si es que falta por salir cosas gordas, porque digamos que lo que ha salido ahora es casi solo simbólico, entre comillas. Es decir, son cuestiones de dinámicas internas, de luchas partidistas y de casi chascarrillo, más que de pruebas directas de delito, que ya veremos que a lo mejor también sale. Luego entraremos en quién ha podido filtrar todo esto. Óscar. Yo coincido en que la verdad que de Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa, porque es un personaje interesante de investigar, pero yo creo que a nadie le sorprende nada de lo que puede hacer este tipo. O sea, hemos visto que ha llegado al gobierno y hace lo que le da la gana, dentro de su propio partido quiere ser el más guay y el mejor de todos, el número uno, y yo creo que aún tenemos que esperar cosas peores de él, la verdad, porque siempre lo peor de Sánchez está por llegar. En cuanto a las formas, y me voy a centrar ahora un poquito en lo que dice de Lambán y de Paje, Lambán más, porque claro, ha sido secretario general de los socialistas aragoneses, presidente de la comunidad autónoma, de todos es sabido que siempre ha sido muy crítico con Sánchez. Fijaos que llegó a decir de Sánchez que al PSOE le iría mejor sin él. Esto fue sobre todo refiriéndose a Javier Fernández, que dirigió la gestora del PSOE en ese momento muy difícil para el Partido Socialista. Y ayer, en una entrevista, en un medio de comunicación, Lambán decía, le preguntaban por esto, le llamaba petardo Sánchez y todas estas cosas, y Lambán decía, claro, a mí Sánchez me llamó 3 o 4 veces, y de sus conversaciones o del tono era iracundo, con falta de control absolutamente. Vamos, si salieran esas conversaciones, ya tremendo. ¿Cómo veis esa relación que siempre ha sido tan tensa, ¿verdad?, entre Sánchez y Lambán? Yo creo que Javier Lambán lo explicó muy bien cuando, en esos mismos WhatsApps, dice que el Partido Socialista siempre había sido un partido en el cual se podría haber llevado a la contraria, podría haber discrepancias, había un cierto nivel de tolerancia interna, y que con la llegada de Pedro Sánchez esto se acaba y se corta de raso. Esto ejemplifica que el Partido Socialista ha sido secuestrado por una familia como es la sanchista, y que hasta políticos que han sido notables y a los cuales hay que tenerles un respeto personal impresionante, como es al señor Lambán, son víctimas de ellos. Hablamos de chascarrillos o de cosas que pueden ser un poco más simbólicas, pero esos mensajes sí que sería importante saber si son verdad o no, porque que un presidente del gobierno reconozca que el pacto antiocupación
que ha redactado con su socio de gobierno no sirve absolutamente para nada, o que se refiera a su vicepresidente de gobierno como un maltratador, viendo después casos que hemos tenido en la órbita de Podemos, puede ser algo realmente preocupante. David. Sí, pues eso, es que al final también un poco lo que se aludía, ¿no? Yo creo que al final lo que también denota un poco estas críticas es que al final los grandes partidos se convierten en prácticamente poderes estancos, uniformes, y que intentan uniformizar sobre todo la divergencia. A mí eso me parece que es un problema democrático de primer nivel, porque si no hay divergencia interna dentro de los órganos, de lo que la Constitución marca que son los actores principales de la política, que son los partidos. Si luego los partidos no se toman en serio la democracia interna, y cuando hablo de democracia interna no hablo de primarias, no hablo de congresos, hablo de pluralidad, hablo de fomento de la pluralidad. Y yo creo que en ese sentido, tanto el Partido Socialista, en este caso, que es muy evidente que Pedro Sánchez ha tenido una operación de uniformizar el Partido Socialista en base a sus criterios, y a mí me sorprende mucho cuando aquí el Partido Socialista de Aragón de Pilar Alegría defiende con todas las letras lo que dice el gobierno central, cuando a veces es contrario a Aragón, y yo creo que es lógico decirlo, y me preocupa muchísimo además cuando el Partido Popular también tiene esas dinámicas uniformes muchas veces. Yo creo que eso es malísimo para la pluralidad democrática y malísimo para los ciudadanos. ¿Hay cesarismo en los partidos políticos españoles? Cada vez más. Óscar, bueno, que es otro elemento que vamos a introducir para todos los partidos, ¿eh? No hablo solo del Partido Socialista. La verdad que a mí lo que me preocupa es, si Sánchez quiere tener, en el momento que llega a tener todo bien controlado dentro del Partido Socialista, ¿qué hará con el Estado? Porque si dentro de su propio partido quiere ser un dictador, ¿en qué momento llegará en que al Estado dirá, si se quita gente que a él no le gusta o no piensa afín a él dentro del propio Partido Socialista, en el momento que tenga un control absoluto dentro de él, en el Estado hará lo que le da gana? El partido que no le guste lo quitará, lo intentará denunciar o intentará ilegalizar, como está pasando en muchos países. ¿Hacia dónde vamos a llegar con este señor? Yo creo que todos sabemos que si este señor sigue en el poder, en unos años solo va a haber Partido Socialista, porque todo lo demás le va a sobrar. Y tenemos que quitar a este señor ya del gobierno. Yo voy a insistir, las tertulias están vivas. ¿Hay cesarismo en Vox, Óscar? No, yo no lo veo así. La verdad que yo de lo que conozco es gente que no le importa irse si viene una persona mejor, lo cual yo agradezco porque eso sí se ve que es un movimiento por el pueblo, porque en nuestro partido, si una persona es más válida que otro, nos apartamos y ya está. Es una cosa completamente normal, no es como el señor Sánchez que te vas quitando al que no te gusta. Pero ha habido cambios en Vox, también. Claro, pero importantes últimamente. Los cambios son normales. Y en el Partido Popular, José, yo estoy recordando, es que aquí sacamos todo, estoy recordando el caso de Casado, lo que pasó con Ayuso, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que esa es una muestra de por qué el Partido Popular es un partido en el que existen muchos perfiles que pueden servir para llevar el liderazgo, y en ese caso en concreto, cómo existían varios líderes territoriales que tomaron lo que entendieron que era la mejor decisión, y una persona que en ese momento era Pablo Casado, que supo dar el paso al lado finalmente y dar lugar a un nuevo liderazgo. O le hicieron dar el paso al lado. Y fue defenestrado, ¿no? David, que lo del cesarismo y... Yo creo que es evidente que existe un cesarismo y que creo que ha ido a más con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, que todo se centraliza en personas y se personaliza mucho, ¿no? Ya las campañas generales ahora son campañas casi presidencialistas, no de partidos. Se habla de la persona, de la figura, ¿no? Era Sánchez sí o Sánchez no en las últimas elecciones. Lo cual yo creo que contribuye la derecha a hacer más a la figura de Pedro Sánchez, porque están todo el día hablando de él, cuando es un señor bastante mediocre. Y luego, hombre, que Vox no es cesarista, cuando yo en las Cortes de Aragón lo veo todos los días, que tienen que llamar a Madrid para pedir permiso de todo lo que tengan que hacer, me parece muy fuerte. Y me parece una vergüenza para Aragón, por ejemplo, que no haya presupuestos de Aragón porque no se han negociado en Madrid. En Madrid. ¿Cuántas veces han dicho ¿no? que Vox tiene que hacer esos acuerdos, su dirección nacional, y el Partido Popular tiene que hablar en Madrid? Creo que eso es una vergüenza para los que nos creemos Aragón y los que creemos que la autonomía es una realidad o debe ser una realidad, y esto la desvirtúa completamente. Bueno, es lo que tiene tener un partido que piensa por toda España, no solo por unas regiones, porque el momento que tú piensas por unas regiones siempre va a llevar al separatismo, y eso es así, se ve en todas las comunidades autónomas, y decir que es cesarismo, no sé, a mí me sorprende bastante. Cesarismo es lo de Sánchez. Porque Sánchez, por supuesto, vamos a hablar de Sánchez porque parece ser que sí es una persona mediocre, pero es el presidente del gobierno de España, que no se nos olvide. Es un mediocre, sí. Es un personaje también, pero sigue siendo el presidente de España. Por eso hay que nombrar a Sánchez, no a otro.
José me pedía la palabra. Un pequeño inciso, Venga. sí. Aquí no sé cuántos seremos responsables de haber auspiciado que Pedro Sánchez sea presidente hablando demasiado de él. Lo único que sí que es certero es que fue presidente gracias a un voto determinante que era el de Teruel Existe. Así que si tan mediocre era Sánchez no lo supimos ver hace un par de años. Algunos, hablando demasiado de él, ya advertíamos de ello. Sí. Ese voto David en esa investidura, igual que hubiésemos votado a un gobierno del Partido Popular si hubiese tenido la mayoría sin Vox, pero no es verdad, la tenía él y queríamos que se hicieran acciones por Teruel, y es verdad que muchas cosas no las ha cumplido. No las ha cumplido, es así. Claro, también si nos remontamos al 23 de julio del año 23, mira, por esto nos habíamos preguntado, ¿no? Muchos piensan que de las autonómicas a las generales, el error que se cometió desde Partido Popular Vox fue empezar con esos pactos que alimentó enseguida, porque Sánchez, y lo va a volver a hacer, alimentar que viene el coco, que viene la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es cierto, el momento de las autonómicas donde el PP arrasa, mayo, hasta julio, ahí pasa algo para que al final Sánchez se sostenga con el gobierno Frankenstein, ¿no? Sí, yo creo que en mayo del 23 lo que la gente votó fue en un debate marcado por lo que era valorar gestiones. Y en ese contexto, donde luego yo creo que la gestión del Partido Socialista, tal como incluso creo que piensan gran parte de sus votantes, no era buena, y lo que llevó a cabo fue que hubiese una mayoría de gobiernos del Partido Popular. En junio, ¿qué cambió? Pues evidentemente que salió el sanchismo con toda su fuerza a azuzar el miedo a la ultraderecha. Fruto de esas elecciones autonómicas se hicieron una serie de gobiernos que yo creo que durante el tiempo que duraron fueron una muestra de que los españoles, si alguien tenía alguna duda, no tenían absolutamente nada que temer. Son la mayor prueba de cómo es necesario que en este país haya una alternancia. Esa alternancia la tiene que tener la derecha. Sin duda, yo no me rompo en prendas, tiene que pasar por parte de los dos partidos que somos parte de la derecha, y estoy seguro de que sea liderado por el Partido Popular. Ese miedo hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo con hechos, y eso se hace con gestión, como estamos haciendo allá donde gobernamos. Óscar, lo de que viene el lobo, porque este es el cuento de que viene el lobo. Esto me recuerda al muro de Berlín. Los que se quedaban en la parte oriental le decían, no, ponemos un muro para protegeros del fascismo. Pues Pedro Sánchez está haciendo lo mismo. Su muro son todos sus partidos, su tumulto de partidos, pues es su propio muro. Y en el momento que salga una oposición real y frontal contra Sánchez y formen gobierno, dirá, hemos derrotado al fascismo. Y se irá tan tranquilo y se esconderá, porque lo siguiente que haremos será sentarnos en el banquillo de los acusados, por supuesto. Muy interesante el debate que estamos teniendo, político. Sí. David. Quiero hacer una reflexión que creo que es interesante para toda la gente que nos escuche, ¿no? Que es que o sea, desde el Partido Socialista se azuza constantemente el bien el lobo, efectivamente, se hace el miedo a la ultraderecha, y hemos visto cuando la ultraderecha ha gestionado en Aragón que no ha hecho un buen trabajo. O sea, es que ni siquiera, o sea, es muy malos gestores, con lo cual ese miedo está. Pero es que al mismo tiempo desde la derecha no se para de azuzar el miedo al sanchismo, que es una entidad que yo a veces no entiendo, el miedo al separatismo, el miedo. Al final, ¿qué está pasando? Que los dos grandes bloques únicamente hablan de el contrario y del miedo al contrario, y los problemas de la ciudadanía quedan no en segundo plano, es que directamente desaparecen. Esta mañana leía a raíz precisamente, ¿no?, de la investidura de Sánchez con el voto de Teruel Existe, pues esta mañana leía que en los últimos 2 años, es decir, los últimos 2 años que Teruel Existe no está en el Congreso de los Diputados, se ha invertido 0 euros en carreteras del Estado en la provincia de Teruel. Los años que Teruel Existe estaba en el Congreso de los Diputados, se desatascaron proyectos y se empezaron a construir nuevos, por ejemplo en la A68. Eso es una realidad que implica a la vida de los ciudadanos y que cada uno tome sus conclusiones. Me gustaría añadir que, según desde tu perspectiva, porque el pueblo está muy contento y la intención de voto, desde luego, está en aumento. Yo creo que mejor gestión que votar a favor de la ley sí, como hizo el señor Guitarte, yo creo que es mejor gestión que favorecer a liberar más de 1.200 delincuentes sexuales, la verdad. Pero bueno, no esperaba nada y aún así se me logra decepcionar. Y obviamente se habla del sanchismo porque es lo que lleva 7 años azotando al pueblo. Es lo que lleva tantos años aumentando los impuestos, haciendo que la gente no pueda comprar una casa, favoreciendo la ocupación. No sé, es que ya me parece hasta en bucle lo que tengo que repetir. Llevamos 7 años con el mismo personaje y parece ser que no vemos el problema todavía. Como quiero llegar al siguiente tema, por cerrar el tema de los WhatsApps, claro, esto es bola de cristal. ¿Quién creéis que está filtrando esto? Pues es que a Pedro Sánchez le han crecido los enanos. Podría ser el señor Ábalos, podría ser el señor Koldo o cualquiera de
los amigos que se ha labrado a lo largo de estos años. Yo, en relación a las sospechas de que podía haber sido la Guardia Civil o que se hubiera roto la cadena de custodia, yo confío plenamente en nuestra Guardia Civil, en nuestro sistema de justicia, y yo creo que puede ser algún amigo del Partido Socialista. El entorno Ábalos-Coldo. Fuego amigo siempre se ha dicho que es el que más llega. Sí. ¿Y David? ¿Qué barruntas? Ya veremos, pero me cuadra mucho la teoría de que sea venganza personal, ¿no? Digamos. Ya, tirar de la manta, ¿no? Oscar. Yo coincido, yo creo que será el señor Ábalos azotando un poco a Sánchez diciendo mira lo que tengo y espera lo que puede llegar a salir. Y como decía creo antes David, y con esto dejamos este tema, veremos a ver hasta dónde llega esto y obviamente si alguno de estos mensajes o WhatsApps pueden ser constitutivo de delito. Lo que he leído hasta ahora no, pero veremos a ver hasta dónde llega. Los señores del mundo nos dirán. O igual hay un receso y vuelven a la carga con más publicaciones de este tipo. Pero cuando esto empieza suele crecer la bola de nieve. Cambiamos de tema en cierta manera. Porque recientemente, este fin de semana, seguro que sois conocedores y nuestra audiencia seguramente también, pero si no, lo introduzco brevemente, ha habido un artículo que ha publicado José Mendi. José Mendi ahora mismo es asesor del Partido Socialista aquí en Aragón de reciente cuño, es decir, del Partido Socialista en Aragón de Pilar Alegría. El artículo hacía referencia a Nadalia Chueca, a la alcaldesa de Zaragoza. Utilizaba metáforas sobre las personas huecas, las personas vacías, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el contexto. Ha tenido una respuesta muy rápida por parte del Partido Popular pidiendo que cesaran a este asesor al que acusaban de comportamiento machista hacia la alcaldesa de Zaragoza. Eso nos da pie para comentar este hecho. Y luego ya hablaremos de dónde está el machismo en España, porque a veces parece que depende de quién o de qué lado sea, se les acusa o no de machistas en el ámbito político. José, ¿cuál es vuestra opinión? A mí me parece un artículo lamentable, invito a leerlo a aquellas personas que no lo hayan hecho todavía. Es muy fácil de encontrar en las redes sociales. No cito el periódico porque creo que no tiene relación ninguna con el contenido. Pero ponemos en el buscador y lo encontramos enseguida. Pero es un artículo que deja bastante que desear. Yo creo que sin duda es una muestra patente de machismo. Cuando una persona con las responsabilidades que tiene la señora Chueca, los únicos apelativos a los que les puedes criticar son aquellos, en el artículo se refería también a Afrodita, a una serie de figuras que nada tenían que ver con su gestión, es que existe un miedo dentro del Partido Socialista porque saben que en Zaragoza se está haciendo un gran trabajo, las encuestas así lo demuestran. El Partido Socialista es consciente de que tiene muy difícil hacer política contra Natalia Chueca apelando simplemente a lo que es su gestión, y lo que nos preocupa mucho es que Pilar Alegría, hablabas de que era uno de los primeros fichajes, no ha sido uno de los primeros, fue el primero. Y el silencio de la señora Alegría con este tema, como con otros tantos, es palmario. Es una muestra más de esta doble vara de medir que tiene el Partido Socialista con el feminismo, que se ve patente en el Gobierno Nacional cuando se habla de los casos del Tito Berni, de Ábalos o de Errejón y de Monedero, pero también en Aragón. En Aragón no solo no hemos tenido respuesta por parte del Partido Socialista sobre este tema, sino que tampoco conocemos la versión oficial de la señora Alegría sobre lo que ocurrió en el Parador de Teruel, o, como muestra de que es algo que está bastante más extendido, tampoco ha habido una respuesta sobre el portavoz del Partido Socialista que llamó 5 veces puta, por poner un ejemplo, a la alcaldesa de Mazalón en Teruel. Es curioso que precisamente quienes más se envalentonan a la hora de defender a las mujeres son las primeras que callan cuando sus compañeros de partido son los que se equivocan. David. Yo creo que aquí, aparte de que considero que la forma de ese artículo no es buena, y estoy de acuerdo, es machismo y no está bien. Además, yo creo que es un artículo que lo lees y no dice nada, o sea, no dice nada sustancial. Y creo que, lógicamente, el Partido Popular va a defender la gestión de la alcaldesa de Zaragoza. Yo tengo muchas objeciones con la gestión de la alcaldesa de Zaragoza, pero creo que se pueden hacer esas críticas correctamente y en un artículo perfectamente. Claro. Y a mí no me gusta nada el modelo de ciudad que está planteando, que parece que todos sean festivales para hacer fotos y para que todo quede bonito, que es un modelo que si se defiende es correcto, no es el que yo comparto, ¿no? Y creo que eso es muy criticable, por ejemplo, con las deficiencias en los barrios periféricos y demás, pero desde luego es muy desafortunado lo que dijo este asesor, que además hay otra cuestión importante, no firma como asesor del Partido Socialista. No.
Es decir, firma porque esta persona era columnista anteriormente en el periódico, con todo su derecho. A mí yo ya la siguiente cuestión que me planteo es hasta qué punto, quiero decir, que es legítimo que alguien que sea asesor de un partido, como lo soy yo, si yo firmo un artículo, lo firmo como asesor de Teruel Existe. Sí. Me parece lo más honesto con los lectores de ese periódico. Y aparte, eso de ahí también es un debate que va más allá de aparte del machismo que es evidente, de otras cuestiones. Óscar. Para mí es un artículo deleznable, que demuestra muy bien lo que es el Partido Socialista. La verdad, yo creo que a nadie le puede sorprender. Es que no me voy a cansar de decirlo a nadie le puede sorprender lo que haga el Partido Socialista, sobre todo con sus fichajes. Tenemos a Pedro Sánchez, que antes lo hemos comentado, que llamó maltratador a Pablo Iglesias, mientras se gastaba 20.000 millones en igualdad. Entonces, yo creo que es una cosa que no puede sorprender y que sinceramente yo espero que tengan un poco de decencia y se retiren de los cargos, porque es que este tipo de artículos que se puedan sacar con tanta impunidad sin que no haya consecuencia ninguna es bastante deleznable. Abrimos debate. El machismo en cuestiones no solo de la sociedad, políticas, porque estamos viendo casos de que según quién, de izquierda o derecha, la consideración, ya no digo en redes sociales, es distinta, es diferente. Hombre, el último que nos viene todos a la mente es el caso de Errejón, esa especie de hipocresía y doble moral, en este caso desde las formaciones de izquierda. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es que podríamos buscar 50.000 ejemplos donde la izquierda es la primera que banaliza de tal manera su comportamiento en este tipo de temas que hacen un daño al feminismo que es patente. A mí me da pena, creo que somos una generación que nos hemos criado en igualdad. Creo que nuestros padres hicieron un trabajo muy bueno que se ve cuando yo debato con mis compañeros o cuando estoy en el trabajo, estudio con ellos o propiamente en lo que es en el ámbito político dentro de mi partido, como hombres y mujeres trabajan en igualdad de condiciones para poder sacar adelante cualquier tipo de proyecto. Y lo que hace el Partido Socialista con estos casos es demostrar que lo único que les importa es la pancarta, porque luego cuando tienen un problema de real dentro de sus filas, la capacidad de reacción es nula. No sé si el problema de la señora Chueca es ser mujer o si el problema de la señora Chueca es ser mujer y de derechas, porque muchas de nuestras compañeras sufren constantemente ataques de este estilo que en cuanto se producen a una mujer que es de izquierdas, aquí la que se lía en la calle es gorda. Es la doble vara de medir. David, ¿qué piensas? Yo creo que los partidos progresistas tenemos una obligación porque defendemos un cambio social y con ello tenemos que llevar el ejemplo, ¿no? Ser ejemplificantes. Con lo cual es evidente que estos casos hacen mucho más daño a partidos de izquierda que a partidos de derecha. Esto creo que es así, ¿no? Y por eso el caso de, por ejemplo, el caso de Errejón es paradigmático. Paradigmático porque decir, claro, es un partido que abogaba claramente por esta cuestión de una forma mucho más vehemente que otros, ¿no? Y yo creo que es evidente que hay que condenarlo. Y lo que no sea eso es entrar en unos debates de cómo es mío es malo, o sea, cómo es mío es bueno y cómo es tuyo es malo, ¿no? Que pasa demasiado y yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura y lo suficientemente inteligente como para discernir si una actitud es machista o no. Y la cuestión ya es si los partidos son sensatos o solo lo hacen para uso partidista, que por desgracia es lo segundo. Claro, pero quiero añadir, ahora te dejo, Óscar, no solo si es machista o no, dependiendo si es mi caso o no, sino ha pasado con Errejón. Cuando se ha publicado que se ha ido conociendo y eso se tapaba, esto es un doble daño que se está haciendo, ¿no? Es decir, no solo no reconocerlo, sino que encima lo estamos tapando, lo estamos ocultando. Si Podemos hubiese tomado medidas, Más Madrid con Errejón, Más Madrid. desde el principio, pues chapó por ellos. Se chapó por ellos, pero claro, no fue el caso, ¿no? Óscar. A mí es que la verdad, me pienso que la violencia por desgracia está muy politizada. Porque recuerdo el beso de Rubiales, las manifestaciones que hubo masivas, y luego el caso de Errejón, el silencio total y ensordecedor, y muy triste, la verdad. O el caso de Errejón, o las menores tuteladas en Baleares y Valencia, o la ley es solo sí es sí, y podemos seguir con una cantidad de casos que es increíble que no se salga a las calles estos grupos tan feministas y tan por la mujer que son, pero cuando lo hace alguien de izquierdas se callan, cuando lo hace alguien aparte se arman unas, o depende de dónde sean. Es que también a mí me sorprende y es una desgracia, porque si eres feminista para todo, para las mujeres, para la igualdad, vamos, en teoría. Pero aquí depende quién y el cómo y el por qué, si me manifiesto y si no, nada, si no me callo.
es muy triste. Ahora quiero recordar también un tuit hacia nuestra concejal de Jaca, de otro del PSOE. Es que seguimos en la línea del Partido Socialista, es igual desde su creación por Pablo Iglesias en 1879 y sigue igual a día de hoy. Yo creo que el Partido Socialista no ha cambiado ni cambiará, porque el Partido Socialista solo hay malo y peor. Vamos a ampliar el espectro, que me interesa mucho. A vuestro juicio, ¿la sociedad española hay machismo? ¿Depende? ¿Hay tintes machistas? ¿Cómo consideráis que ahora mismo la sociedad española, desde vuestra visión, afronta este problema, el machismo? No hablo de feminismo, hablo de posiciones machistas. Yo no tengo conciencia de vivir en un entorno machista y no creo que en términos generales la sociedad española lo sea. Desde luego se observan semanalmente casos de machismo que pueden ser puntuales y que si los ves con una cierta perspectiva sí que nos podría alarmar. Pero yo creo que por lo general la gran mayoría de los españoles están concienciados con lo que es la igualdad entre hombres y mujeres y la practican a diario. ¿Y David? Yo creo que es evidente que hay machismo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el aumento de casos de violencia machista o de acoso en jóvenes y en menores, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy preocupante. De los casos de denuncias y demás, que también puede ser una buena señal de que se denuncia más, también es cierto. Pero, en cualquier caso, no deja de ser preocupante, ¿no? Lo que algunos profesores, por ejemplo, de institutos dicen que notan más agresividad y más machismo en los chicos jóvenes. Y sí que es verdad, por ejemplo, me hacía gracia que Vox hablase de que la izquierda politiza la violencia, cuando ellos, en cuanto una persona migrante comete algún delito, enseguida lo politizan tremendamente, ¿no? Y no sé si vale para todo o no vale para todo. Yo, desde luego, para nosotros, toda violencia machista es condenable, independientemente de quién la haga, y toda agresión es condenable. Y a partir de ahí no tenemos nada más que añadir. Entonces, sí, toda agresión es condenable, porque no habéis dicho nada sobre la agresión en la calle, comadre, de el menor que ha agredido a una trabajadora en el piso de Menas, que usted dijo que era ilegal señalar. Porque si se condenan todas, se condenan todas. Evidentemente, claro que se condena. Pues, lo que nos hacemos es señalar a migrantes. No, es que el problema es que estamos en España. Y el aumento de delitos de los migrantes es cada vez mayor. Y hay un silencio en la gente. Por eso, ya que la gente se calla, nosotros vamos a hablar por ellos. Ese es el problema. Yo sabía que cuando hablamos de machismo nos íbamos a ir, que es lógico, ¿no? A la violencia machista, etcétera. Pero voy a bajar un poco, Hay micromachismos, es decir, voy a poner un ejemplo claro, que ahora mismo está en la sociedad, es decir, que un hombre le diga a una mujer qué guapa estás. Yo creo que es que todo está en la intencionalidad. Es obvio que las cosas se pueden decir de muchas maneras. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres no tienen criminalizado lo que es el piropo. Pero obviamente es una costumbre muy española, se ha dicho siempre. Igual una costumbre que según qué tipo de situaciones tendríamos que ahorrarnos, pero el problema desde luego está en la intencionalidad. Podríamos añadir, ¿no? Salir con una mujer, quien paga todas estas cosas, que ahora se ponen en solfa ahora todo esto. Antes no. Yo creo que antes no se ponían porque ha cambiado la sociedad, ¿no? Claro que ha cambiado. Y evidentemente hay un montón de micromachismos que yo creo que el primer paso para combatirlos es asumir que todos los vamos a tener y que en cierta medida el contexto y la situación es peor o mejor, ¿no? Igual que también hay pequeñas, no sé si hay algún concepto para ello, pero pequeñas agresiones LGTBI micro, ¿no? Con cuestiones del lenguaje que a lo mejor tenemos interiorizado y no es bueno. Y micromachismos hay a diario, y si te fijas, ¿no? Las famosas gafas violeta, ¿no? del feminismo, de fijarte en todo. Pues lógicamente tenemos una sociedad que durante siglos se ha estructurado así. Vamos a tardar siglos y ya vamos muy rápido, y eso es una gran victoria, porque en pocas generaciones efectivamente hemos cambiado radicalmente la concepción que tenemos de la igualdad, pero eso no quita para que tengamos que asumir que siga habiendo desigualdades. Brevemente, Óscar, que nos quedamos sin tiempo. Yo es que los micromachismos también hablan de ser caballeroso con las mujeres. Si le abres la puerta, depende de quién te dice no, que eso es un machismo. Pero eso es educación para mí. Para mí también. Es educación. Se la abras a una mujer o a un hombre. La silla, vamos. Yo creo que es caballerosidad pura y dura de España. Es una cosa española. Y que han intentado criminalizar llamándolo micromachismo. Casi nos llevaría esto a un debate de valores, que me lo apunto para una próxima semana. Sí, yo creo que es muy importante ir a los datos. España, aunque vaya perdiendo puestos, sigue siendo uno de los mejores países del mundo para ser mujer. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, José Mateo, David Piquer, Óscar Jimeno. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por seguirnos. Hasta un próximo programa.